Fernando Córdoba con nosotros, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo anda, Fer? Buen día. Hola Ale, buenos días para vos y toda la audiencia. Un placer de nuevo estar acá en esta columna de jueves. Siempre hay insumos, siempre hay datos, siempre hay números que observar y analizar, como por ejemplo el de los dólares, ¿no? Habíamos dejado pendiente o abierta la puerta sobre el cierre de la columna anterior y nos preguntábamos, ¿qué pasa con el dólar? ¿Se está atrasando? ¿No? Bueno, el libre o el blue o el ilegal, como se lo quiera llamar, avanza por estos días. Así es, Ale. Habíamos quedado pendiente en hablar un poquito sobre la dinámica del dólar, del tipo de cambio. Y justamente en estos días uno podría preguntarse, ¿no? ¿A qué se debe este comportamiento de los dólares paralelos, de los grandes financieros que se despertaron? Nosotros habíamos... La propuesta para hoy es un poco hablar de eso y también mencionar algunos datos de actividad, pero fundamentalmente hablar del tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio, sobre todo? ¿Y por qué se podría ver al tipo de cambio como una variable distributiva, como un precio de la economía que influye en cuánta plata recibe cada sector de la sociedad? Y a partir de eso hablar de por qué uno podría pensar cuáles son las causas de la disparada o el despertar de estos dólares financieros. Así que si te parece, esa es un poco la propuesta de hoy. Sí, por supuesto, Fer. Dólar oficial, contado con liquidación, MEP, Blue. Adelante. Vamos. Bueno, respecto al nivel de actividad, ayer se difundieron los niveles de actividad, viene pasando un poco lo que venimos trabajando en columnas anteriores, hay una disminución de la actividad económica en marzo del 2024 de un 8,4% interanual y respecto a marzo del 2023 y una variación mensual de menos 1,4% respecto a febrero del 2024. El acumulado de la actividad económica entre enero y marzo para el 2024 disminuye un 5,3% respecto a enero y marzo del 2023. Sectores, ¿no? Habíamos dicho que había 15 sectores que se analizan. Bueno, de todos esos sectores, 9 sectores registraron caídas y 6 sectores registraron un comportamiento al alza. Dentro de los sectores que representaron caída, bueno, construcción, cae un 30% la actividad en la construcción en marzo del 2024 respecto a marzo del 2023, siempre en términos interanuales. La industria manufacturera cae un 30%, el comercio mayorista y minorista cae un 17%. Dentro de los sectores que caen se destacan estos sectores. Ahora, dentro de los sectores que muestran un buen comportamiento, se destaca agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el sector agropecuario. Bueno, el sector agropecuario muestra un nivel de actividad que creció un 14% en marzo del 2024 respecto a marzo del 2023. Recordemos que el año pasado tuvimos la sequía, por lo tanto el campo mostró algunos inconvenientes a la hora de producir, etcétera, por lo tanto ahí la actividad tiene ese pequeño sesgo o tiene esa pequeña problemática a la hora de analizarlo, pero lo cierto es que subió un 14%. Y esto, hago un link, hago un doble clic ahí en el comportamiento de la agricultura y lo vinculo con el dólar, con el tema del dólar y con el comportamiento de los dólares paralelos que estuvimos viendo estos días. Se despertaron los dólares paralelos, ¿no? ¿Por qué lo vinculo con esto? Bueno, porque a la hora de hablar del tipo de cambio, los economistas siempre hablamos en términos de oferta y demanda, ¿no? ¿Cuál es de dónde viene la oferta de dólares y cuál es la demanda de dólares? Y en este sentido, uno podría decir que la oferta de dólares más genuina viene del sector agroexportador, del sector agropecuario. La Argentina, históricamente, se abastece de dólares a través de este sector agropecuario. Y por el lado de la demanda de dólares viene por el lado en principio de la producción, pero también por el lado del atesoramiento, ¿no? Nosotros los argentinos ahorramos en dólares. Y ahí déjame mostrarte o darte algunos datos del comportamiento del tipo de cambio paralelo. Tenemos 3 tipos de cambio paralelo. ¿A qué se deben estos cambios paralelos? Bueno, que el problema, cuando Argentina atraviesa problemas de falta de dólares, impone una medida de política económica que es el cepo, ¿no?
restringe la compra de dólares. Eso te traslada la compra de los dólares a un mercado paralelo. Ese mercado paralelo está constituido básicamente por el blue, el dólar famoso llamado dólar blue, que es el dólar informal, uno podría decir, y los dólares financieros, que son el MEP y el contado con liquidación. El MEP es un dólar financiero que uno podría decir que opera es un dólar financiero en el mercado argentino, ¿no? Es un dólar financiero que opera en el mercado argentino. Y el contado con liquidación es un dólar financiero con el cual uno puede operar a nivel internacional, o es un dólar que puede girarse a nivel internacional. ¿Cómo se viene comportando? Nosotros vamos a hablar del blue, del informal. ¿Cómo se viene comportando el blue? Bueno, en diciembre teníamos un precio de 1.070, en enero del 2024 de 1.255, en febrero de 1.195, en marzo de 1.050, en abril de 1.055 y en mayo de 1.275. O sea, se despertó el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio que pasó más o menos de 1.000 pesos a abril a hoy en día estar en 1.275. Más o menos con una brecha entre el tipo de cambio paralelo, el blue y el oficial, del 30 o 40%. Bien, ¿a qué se debe esta situación? Nosotros veníamos hablando de que esta situación de apreciación cambiaria, de sostener el tipo de cambio barato, no era muy sostenible en el tiempo y que en algún momento esos tipos de cambios paralelos iban a empezar a meter presión sobre el tipo de cambio oficial. Bien, entonces a la hora de hablar del tipo de cambio, ¿por qué hablamos de una variable distributiva? Bueno, porque el tipo de cambio fundamentalmente, que esté barato, caro, cuando se habla de tipo de cambio de equilibrio, yo ahí muy bien no puedo, de alguna manera, o si vos le preguntás a un economista cuál es el tipo de cambio de equilibrio, bueno, no te va a decir un precio exacto, pero sí lo que podemos decir es que influye en la distribución del ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que un tipo de cambio barato le conviene a un sector de la sociedad y no le conviene a otro sector de la sociedad. Y un tipo de cambio caro le conviene a un sector de la sociedad y no le conviene a otro sector de la sociedad. Es decir, un tipo de cambio como el que estamos viendo ahora, prácticamente planchado, si se recuperarían los salarios nominales, le convendría a la clase trabajadora. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo de cambio influye en los costos y en los precios de todas las mercancías del país, básicamente. Por lo tanto, si se recuperan los salarios, con los costos planchados, uno podría decir, bueno, el salario nominal se traduce en un mayor salario real. Ahora, ese tipo de cambio hay un sector de la sociedad que mucho no le gusta, es el sector agroexportador. ¿Por qué? Bueno, porque si vos tenés un proceso de inflación como el que estamos teniendo ahora, aumentan los precios y ellos reciben cada vez menos menos pesos por dólar exportado. Por lo tanto, lo que está pasando en este momento, lo que nosotros vemos que una de las causas de este comportamiento del tipo de cambio es que ese sector de la sociedad está haciendo un llamado de atención y diciendo, a este tipo de cambio, yo la cosecha gruesa no la liquido. Por lo tanto, lo que se ve en la suba de esos precios paralelos es esta disputa. Por eso nosotros hablamos de economía política, es esta tensión sobre el precio del tipo de cambio que a un sector de la sociedad no le está conveniendo. Por lo tanto, esto se traduce en un aumento de los precios de los tipos de cambio paralelo. Eso por el lado de la oferta. Por lo tanto, el Banco Central hace ronda de compra de dólares, que tienen que ver con las liquidaciones. En cosecha gruesa, más o menos compra por día entre 400 y 500 millones de dólares. Lo que se está viendo ahora es que está comprando mucho menos, entre 50 y 100 millones de dólares. Por lo tanto, uno ahí puede pensar que, no están liquidando. Entonces, no hay oferta de dólares. Ahora, por el lado de la demanda, lo que está sucediendo es que en estos últimos días el Banco Central bajó la tasa de interés. Entonces, nosotros habíamos dicho que la sociedad de Argentina muchas veces dolariza sus ahorros, ¿no? Dolariza sus ahorros o compara el rendimiento de la tasa de interés con lo que puede llegar a pasar con el dólar. Entonces, si vos bajas la tasa, hay muchas posiciones que están en plazo fijo que se empiezan a desarmar y empiezan a sospechar de que, este precio del tipo de cambio mucho no se va a sostener, vamos a ir a comprar dólares. Claro, entonces, hubo ahí, Fer, sí, semejante licuación al manguito de los ahorristas que suelen apostar al plazo fijo, que ha de ser la, entre comillas, inversión más habitual para cualquier persona de a pie que tiene un manguito, dice, bueno, pongo un mes en plazo fijo como para que me dé algún interés. Estaba en 130% en diciembre,
al bajar al 40% la tasa anual, o sea, al perder claramente contra la inflación, si la dejás en plazo fijo, decís, la saco y voy a la cueva, por ejemplo. Totalmente, claro. Digo, este precio de tipo de cambio en cualquier momento hay una devaluación fuerte y pierdo más plata de lo que gané con el plazo fijo. Por lo tanto, ahí empieza a haber ruido y la gente se empieza a desprender, se empieza a desarmar esos plazos fijos y se empieza a refugiar en el dólar. Ahora, en Argentina somos algo así como economistas, porque esto que te estoy diciendo es una operación bastante compleja que la mayoría de los argentinos está muy ejercitada para hacer. Sí, es una papa para nosotros, es una papa. Claro, si vos te vas al otro lugar del mundo y tenés que estar en tercer o cuarto año de la carrera de economía para entender este mecanismo, digamos. Entonces, nosotros ahí decimos que en Argentina somos todos un poco economistas. Entonces, para dar algunos datos, vos tenés una inflación acumulada desde la asunción del gobierno de la Libertad Avanza hasta la fecha de más del 100%, y tenés un dólar que se movió un 20%, o sea, se recontra, uno podría decir que atrasó, ¿no? Por lo tanto, eso da indicios de que, hasta cuándo se va a poder sostener y empieza a generar estos ruidos. Entonces, simplemente eso, por el lado de la actividad, mencionar estos datos de actividad a la baja, y precio del dólar, por el lado de la oferta, más están liquidando, porque no hay un dólar atractivo para el sector agropecuario, y por el lado de la demanda se están desprendiendo de los plazos fijos y yendo al precio a la compra de dólares. Por lo tanto, ahí, si se sostiene o persiste esta situación y el gobierno no empieza a maniobrar para tratar de frenar esto, yo diría que ahí, no quiero traer pánico, pero digo, preparemos las zapatillas porque puede empezar a haber, de alguna manera, una corrida cambiaria, ¿no? Una corrida cambiaria. Recordemos que el sector agropecuario por más que tenga más afinidad con este gobierno, va a defender siempre sus intereses. Y un tipo de cambio alto, como hablábamos de tipo de cambio como una variable distributiva, impacta en los precios. Si sube, impactan los precios y le pega de manera, perjudica a los asalariados, ¿no? Por eso es una variable distributiva, hace que baje el salario real. Así claro. que eso era un poco la idea para hoy. Uh-huh. Algunas consultas, por lo que uno lee, escucha, mira y se plantea. Hay algunos especialistas que dicen, y el gobierno bajando fuerte la tasa de interés, lo que te paga un plazo fijo, sabe que ese ahorrista va a ir a la cueva a comprar algunos dólares. Se autogenera el gobierno una corridita, una disparada del blue, no mueve el oficial, pero con esa maniobra hace que se mueva el blue para que a los exportadores le rinda un poquito más la venta de la cosecha, porque como una partecita los agroexportadores liquidan no al dólar oficial, sino a esos otros dólares, el gobierno toma esa decisión para que los del agro se vean beneficiados en ese 20%, ¿correcto? Hay un 20% que no liquidan al oficial y que en este caso de producirse este movimiento en los dólares financieros, bueno, les genera una mayor rentabilidad. Explícanos un poquito eso y decinos si para vos puede que haya sido así o no. Sí, nosotros, efectivamente, nosotros venimos hablando en columnas anteriores que puede llegar a haber, o el gobierno debería sentarse, o se sentó, o uno no sabe lo que pasa detrás de la cortina, pero digo, que inevitablemente iba a haber negociaciones sobre este tipo de cambio que al sector agroexportador no le sirve, o no le servía, o no le está sirviendo, digamos. Una de esas posibilidades era bajar retenciones para que sea más atractivo la liquidación, y la otra, efectivamente, es como decís vos, algunos analistas sostienen que esta baja de la tasa de interés fue a propósito, una medida adrede para de alguna manera generar este ruido sobre los tipos de cambio paralelos, que aumenten los tipos de cambio paralelos, sobre todo el contado con liquidación, claro. Para que el sector agroexportador se vea incentivado para liquidar la cosecha y recibir ese 20% a ese dólar un poco más atractivo. Eso puede ser una posibilidad. Lo cierto es que esto tiene que ver con esas
con esas negociaciones y que al gobierno no se le escape la tortuga, digamos, que esta medida de generar ese ruido en los paralelos no se dispare y no genere una espiral que de alguna manera no tenga freno. Pero sí, efectivamente esa puede ser una posibilidad. Licuar a los ahorristas y que al estos, los pocos que pueden, o no sé, ir al blue, bueno, generen un salto en esta divisa libre o ilegal, y eso beneficia a los agroexportadores. Ahora, ¿cuánto puede llegar a impactar en los precios, Fer? Porque hay ahí un debate de que no, el blue no impacta en los precios, el que impacta es el oficial. Hay otros que dicen, o dependiendo los momentos, si les gusta más un gobierno u otro, dicen, sí, ¿cómo el blue no va a impactar si todo está a precio del blue? Yo creo que no es tan así, pero que se mueva el blue tampoco es gratuito. Veremos. Sí, totalmente. A ver, en condiciones normales yo te diría que en condiciones en donde Argentina tenga una posición más robusta respecto a los dólares que tiene el Banco Central, los ruidos que puede haber en el tipo de cambio paralelo pueden generar menos distorsiones de precios, es decir, porque están garantizados los dólares para que los costos de producción o los costos de las empresas, de los comercios, se sigan haciendo con los costos del dólar oficial. Ahora, en esta situación, en donde la situación de Argentina respecto a los dólares que tiene para abastecer a la producción es muy delicada, yo creo que mete algún tipo de ruido sobre los precios, ¿no? La fijación de precios en este contexto de expectativas de devaluación o de expectativas de que todo está pendiente de un hilo, tiene que ver con que el Banco Central no tiene dólares. De alguna manera el precio de reposición de las mercaderías o de los insumos se da en base a un precio de un dólar que de alguna manera se está sospechando en el mercado. O sea, lo que quiero decir con esto es que efectivamente yo coincido con vos en que el precio se da o se fija en base al tipo de cambio paralelo. Ahora, en este contexto yo diría que esos movimientos del tipo de cambio paralelo generan expectativas de devaluación y generan posiciones de cobertura. Por lo tanto, yo creo que sí ahí va a haber algún ruido si persiste esta situación en los precios. La otra vez el ministro Caputo decía no, porque los empresarios o los comerciantes fijaron un precio de reposición en base a un dólar de 2.000 pesos. Entonces, por lo tanto, tienen que, si no fuera por ellos, los precios bajarían más, porque tienen que fijar el precio del dólar al tipo de cambio oficial. Entonces los precios tienen que bajar más. Ahora, en este contexto, y digamos, no sé cuánto tiempo podés sostener el precio del tipo de cambio planchado. Digamos, por lo tanto, eso, las expectativas de que aumente el precio del dólar siguen estando en el mercado y sí se siguen manifestando en los precios de lo que compramos todos los días, digamos. Así que esa sería un poquito la explicación.